Sábado, hermanos, le toca al ministerio de la Secretaría de la Iglesia tener este tema de la escuela sabática. Y a mí me gustaría compartir con ustedes algunas realidades de la iglesia adventista, cómo está estructurada, cómo está organizada. Yo sé que gracias al Señor, gracias a la bendición del Señor, gran parte de la iglesia de la mansión son personas recientemente bautizadas o que recientemente escucharon de la iglesia y que no conocen muy bien cómo está organizada, cuál es la estructura de la iglesia. Y yo quisiera platicarles un poquito acerca de ella esta mañana y les voy a poner también un video muy hermoso. Pero en realidad la iglesia fue establecida por Jesús, dice la Biblia. Fue establecida por Dios dentro de su plan de salvación de la humanidad. Tiene un papel fundamental en el desarrollo del contexto del gran conflicto, del gran conflicto entre el Señor y el pecado. Representa a los hijos fieles de Dios que decidieron vivir de acuerdo a la voluntad de Él. No hubo tiempo en la historia, en toda la historia de la humanidad, no hay tiempo en que la iglesia haya dejado de existir. A veces fue perseguida y tuvo que refugiarse lejos, donde las autoridades políticas y religiosas no pudieran alcanzarla. Hay historias muy hermosas de hombres y mujeres que fueron hasta las últimas consecuencias para vivir su fe. Ahora no es diferente. En la etapa final de la historia de este mundo, Dios identifica a su iglesia colocando grandes e importantes responsabilidades sobre ella. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. La obra que el Señor determina que sea realizada por su iglesia es maravillosa. Y tiene el fin de que el nombre del Señor sea glorificado en todo el mundo. En Timoteo, en primera de Timoteo 3:15, Pablo establece las bases de la iglesia asociadas con las reglas por las cuales debe de actuar. Dice, para que si tardo sepas que debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene en cuenta la esfera de su actuación como intérprete y portavoz de los propósitos redentores de Dios para con toda la humanidad en la persona de Jesús. Es el deber de la iglesia servir, dice. Viene también la responsabilidad de servir como elemento activo y dinámico cuya influencia tenga el poder de elevar los sentimientos de hombres y mujeres y alcanzar los más elevados estándares morales, según lo trazado en la santa e inmutable ley de Dios. La palabra iglesia, hermanos, es de origen griego y esta palabra no aparece en el Antiguo Testamento con anterioridad. Es un término que se utiliza en el Nuevo Testamento solamente que empieza a utilizarse por Jesús y después por sus apóstoles. El vocablo es una traducción del griego que dice la palabra griega eclesia, que significa los llamados de afuera. Qué hermoso concepto, ¿verdad? Los llamados de afuera. Es una reunión de ciudadanos en asamblea, en un ayuntamiento o en un lugar donde el pueblo se reúne. Ese es su significado original. Pero Jesús, aprovechando que ya le era familiar a sus discípulos este término, le dio a la palabra iglesia un significado más aún especial. Él afirmó, edificaré mi iglesia. Ahora Jesús no está hablando ya nada más de una reunión X, de una reunión de ciudadanos allá que se reúnen con cierto propósito. Ahora Jesús le llama mi iglesia. Como quien dice, Jesús en esencia estaba diciendo, los hebreos tienen su asamblea, los griegos también tienen la suya, ahora yo también edificaré mi asamblea. Solo que Jesús le dio al término eclesia un significado esencialmente espiritual. Con esto quería decir que a partir de ese momento, teniendo en cuenta sus nuevos propósitos, la iglesia no sería solamente una reunión de personas con finalidades políticas y seculares, sino que ahora esta asamblea de personas redimidas por Cristo son creyentes y son salvas. La iglesia constituye una comunidad separada cuyos miembros eran
o son distintos a sus vecinos por la fe, la práctica y el afecto mutuo de unos para con otros y de todos para con Cristo. La iglesia del Nuevo Testamento era una democracia teocrática, centrada en Cristo y habilitada por el Espíritu Santo, y tenía un sentimiento de lealtad para con Cristo. Ah, las escrituras, la Biblia, usa varias expresiones para describir a la iglesia. Por ejemplo, le llama la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios viviente. En el manual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se hace una declaración que dice, la palabra iglesia se usa en el relato bíblico por lo menos en dos sentidos. Una, en el sentido general, se aplica a la iglesia de todo el mundo y en un sentido particular se aplica a la iglesia de una ciudad o provincia como la de Roma, o Siria, o Cilicia. Cristo como la cabeza de la iglesia y su Señor tiene un profundo amor por los miembros de su cuerpo. Él debe ser glorificado a la iglesia. Por medio de la iglesia, Él hace conocida la multiforme sabiduría de Dios. Día a día, Él alimenta a la iglesia. Dice la Biblia que el que no come de su cuerpo y no bebe de su sangre no puede ser salvo. Día a día Él alimenta a la iglesia y su profundo deseo es hacer de ella una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que solamente fuese santa y sin mancha. Si vemos este concepto, contemplamos a la iglesia con un sentido amplio y abarcador que incluye a todos los creyentes en Cristo de todos los lugares y de todas las épocas. Él le llama a esto mi iglesia. La iglesia adventista del séptimo día tiene una estructura especial. Primero tenemos a la iglesia local, ¿verdad? Que en este caso sería nuestra iglesia, la iglesia de la mansión. Ese viene siendo la partícula más pequeña, podríamos decirlo así, de la iglesia local. Después viene la asociación o la misión local, que es un cuerpo organizado y conformado por las iglesias de un estado o de una provincia o un territorio. Después viene la unión, que es la conformación de varias asociaciones o misiones de los campos dentro de un territorio más amplio. Por ejemplo, está la Unión Mexicana del Norte, por ejemplo, podríamos darles un ejemplo. La Unión Mexicana del Norte es una unión de varias asociaciones del norte del país de México. Y después viene la Asociación General, que es la unidad que incluye a toda la organización y está conformada por todas las divisiones del mundo. Las divisiones son secciones de la Asociación General. Son 13 divisiones que hay en el mundo, con responsabilidad administrativa atribuida para determinadas áreas geográficas. Entonces, la iglesia es una organización mundial, como les estoy comentando, que abarca el globo de la Tierra, ¿verdad? El globo entero. Tiene representación en más de 200 países en el mundo y es una organización multicultural, multi, bueno, que engloba, ¿verdad? O abarca o pone bajo sus alas, podríamos decirlo así, a muchísima gente en el mundo, en todo el mundo. Yo quisiera compartir con ustedes en este momento un video. Este video fue hecho por la por la Unión Sur Brasileña. Es una unión de la División Sudamericana. Entonces tiene algunos detalles que son solamente que forman parte de esta unión, pero esta unión es parte de una de las 13 divisiones del mundo, de la iglesia, perdón. Entonces ustedes se pueden dar cuenta por medio de este video cuán abarcante la iglesia adventista del séptimo día es y qué significado tiene para el mundo, ¿verdad? Vamos a ver este video. Déjenme compartir aquí mi pantalla. Perdón. Permítanme un momento. Aquí está. Ahora sí. Entonces, voy a poner aquí.
Nacimos para llevar un mensaje de salvación y esperanza al mundo. Somos parte del movimiento adventista que predica el regreso de Jesús para buscar a sus hijos y que surgió en 1844. En 1863 se organizó como Iglesia Adventista del Séptimo Día en los Estados Unidos. Nuestro mensaje no se limitó a América del Norte. De allá llegó hasta América del Sur, donde surgió la primera congregación en la región de Crespo, Argentina, en 1894. De adventistas están presentes en más de 200 países con decenas de idiomas. Nuestra misión es bien clara: hacer discípulos a todas las naciones y comunicar el Evangelio eterno en el contexto del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Significa invitar a las personas a aceptar a Jesús como su Salvador personal, a unirse a la Iglesia y enseñarles a servir a Dios como preparación para su regreso. ¿Cómo esperamos cumplir con el desafío? Sabemos que necesitamos ser relevantes en un mundo de muchos idiomas y culturas por medio de diferentes ministerios, instituciones, proyectos y personas. Además de buscar la bendición divina, los adventistas tenemos un plan estratégico que cumplir con esa misión tan desafiante. En Sudamérica, por ejemplo, ese plan está basado en 3 valores principales: comunión, relacionamiento y misión. Además de un buen plan, sabemos que una organización del tamaño de la Iglesia Adventista necesita tener una estructura sólida para mantenerse activa y realizar un trabajo serio. Nuestra sede mundial está ubicada en los Estados Unidos, de donde administramos 13 divisiones mundiales en todos los continentes, inclusive en países y regiones donde existe una presencia escasa de cristianos. Esas divisiones coordinan el trabajo de uniones y asociaciones o misiones, lo que incluye escuelas, colegios, universidades, hospitales, clínicas y proyectos sociales desarrollados por nuestra agencia humanitaria ADRA. La División Sudamericana, con sede en Brasilia desde 1976, administra la Iglesia en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Pero lo que hace la diferencia son los frentes que se mantienen en la base, donde los miembros voluntarios y simpatizantes llevan a cabo los proyectos. Son los ministerios, departamentos y servicios. En el territorio sudamericano tenemos 2 fábricas de alimentos: Granex en Buenos Aires, Argentina, y Superbon en Sao Paulo, Brasil. En el área de los impresos coordinamos los trabajos de ACES, Asociación Casa Editora Sudamericana en Argentina, y la CPB, Casa Publicadora Brasileña en Brasil. El movimiento adventista cree en el poder de la comunicación integrada y estratégica. Es la esperanza que avanza rápidamente por medio de herramientas y medios que potencializan la divulgación hacia públicos diferentes y variados en lugares cercanos y lejanos. Transmitimos decenas de programas de TV y de radio las 24 horas en portugués y español por medio de la Rede Novo Tempo de Comunicaciones, red que actúa también con contenidos en la web y que también incluye juegos bíblicos. También lleva el mensaje por medio del Ministerio de la Música, desarrollado por los cantantes de la grabadora Novo Tempo. Estamos en las redes sociales y allí dialogamos con las personas que toman decisiones espirituales, que quieren un futuro mejor. Mantenemos un portal corporativo, adventistas.org, con materiales, noticias escritas, videos, fotos, gráficos que informan, inspiran y transforman vidas diariamente. Estamos preocupados por comunicar con eficacia y, sobre todo, enseñar para la eternidad. Por eso mantenemos la red educativa adventista, con miles de alumnos
alumnos y profesores y centenares de instituciones que brindan enseñanza desde el nivel inicial hasta el superior. Una gran red enfocada en la filosofía del desarrollo integral del alumno en las áreas física, mental y espiritual. La educación adventista, a pesar de tener más de 100 años de existencia, no se detuvo en el tiempo. Comprendemos que necesitamos realizar un perfeccionamiento pedagógico constante, hacer uso de la web para el contacto con alumnos y padres e invertir en enseñanza a distancia, porque queremos ofrecer lo mejor a quien busca conocimiento. Con la vista en Internet y los nuevos medios de comunicación, no nos olvidamos de nuestros orígenes y no dejamos de lado la comercialización de libros y revistas. Por eso, apoyamos un ejército de hombres y mujeres, los colportores, que siguen firmes en el Ministerio de Publicaciones y que no se cansan de llevar a las personas un material de calidad. Están en las calles, en las empresas, en las casas y distribuyen materiales que orientan y ofrecen a las personas una perspectiva nueva de vida. Muchos de esos materiales son obra de la escritora Elena de White, una de las escritoras norteamericanas de más influencia de todos los tiempos, según investigaciones recientes. Sus libros sobre religión, salud, educación, relaciones interpersonales, familia, están traducidos en varios idiomas y presentan conceptos que todavía se aplican a la actualidad. Somos una iglesia conectada no solo a la comunicación, sino al ámbito social. Alertamos y concientizamos sobre los riesgos y prejuicios de la violencia en el hogar con el proyecto Rompiendo el Silencio. Realizamos acciones en la comunidad, ofrecemos una revista con datos e informaciones útiles y un sitio web de apoyo. Motivamos a los jóvenes y adultos a ser donantes sistemáticos de sangre con el proyecto Vida por Vida. Practicamos la solidaridad con actividades concretas en favor de quienes tienen poco o nada. Con proyectos como Más Amor en Navidad, llevamos alimentos, ropas y juguetes a miles de personas todos los años. Pero sentimos la necesidad de hacer más. Tenemos una agencia humanitaria ADRA que está presente en más de 130 países, siempre lista para dar atención en situaciones de riesgo, en catástrofes y ante las necesidades de la población, además de llevar capacitación, desarrollo económico, salud y educación. La familia también es uno de nuestros objetivos como iglesia. Creemos que como la base de la sociedad, la familia necesita estar protegida y preservada, lo que incluye la vida del matrimonio entre un hombre y una mujer y la relación con los hijos. Realizamos eventos con matrimonios, encuentros de solteros, viudos y divorciados, cursos para novios, escuela para padres y producimos libros, revistas, DVD, programas de TV y web, todo para ayudar a fortalecer las familias. Tenemos la firme convicción de que una sociedad feliz y saludable vive en relación con Dios. El Ministerio de Salud que desarrollamos tiene que ver con un cambio de estilo de vida. Comunicamos e incentivamos un concepto de salud integral en nuestra red de clínicas, hospitales y las 2 fábricas de alimentos. También llevamos ese conocimiento a las personas por medio del testimonio personal, de las publicaciones y al ofrecer cursos de calidad de vida, clases de cocina saludable y grupos de apoyo para abandonar el uso del alcohol y del tabaco. La enseñanza es muy importante, especialmente de los principios bíblicos. Mantenemos una de las mayores escuelas de enseñanza voluntaria de la Biblia en el mundo, la Escuela Sabática. Todos los sábados, millones de personas participan del grupo de estudio y debate sobre el libro sagrado del cristiano. Además, hay grupos que se reúnen en casa, grupos pequeños, donde se realizan oraciones intercesoras, actividades solidarias y mucha confraternización. El estudio de la Biblia es fuerte en las clases que funcionan regularmente en gran parte de las congregaciones adventistas.
Somos una iglesia que se preocupa por el desarrollo de los niños, adolescentes y jóvenes. Mantenemos semanalmente actividades a través del Club de Conquistadores y el Club de Aventureros. Allí aprenden sobre religión, medio ambiente, principios de convivencia y también hay desafíos y aventuras. Realizamos programas para los jóvenes e impartimos una enseñanza adaptada a los niños de acuerdo a su franja etaria específica. En todos los proyectos, nuestro objetivo es preparar generaciones nuevas, conectadas con Dios y con más esperanza. El objetivo principal es ver hecho realidad el sueño del regreso de Jesús en esta generación, lo que nos moviliza a todos los adventistas del séptimo día. Creemos que los proyectos, programas y actividades son importantes, que nuestra fidelidad a Dios en todos los aspectos de la vida es fundamental y que las doctrinas coherentes con la Biblia son igualmente relevantes, pero sobre todo las personas motivadas, inspiradas y discipuladas son las que en la práctica hacen la diferencia. Son un pueblo que habla de educación y enseña. Un pueblo que habla de salud y ofrece cura. Un pueblo que habla de solidaridad y ayuda al prójimo. Un pueblo que habla sobre esperanza y salvación y vive esa seguridad. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Un pueblo, una esperanza. Muchas gracias por escuchar. Es hermoso escuchar acerca de la gran misión que tenemos como Iglesia Adventista. Tú, aunque hayas sido recientemente bautizado o aunque hayas conocido acerca de la iglesia hace poco, te consideramos ya un miembro de nuestra familia y sabemos que Dios tiene una misión especial para cada uno de sus hijos. Tiene un plan especial para ti, tiene un plan especial para mí. Digámosle al Señor en la oración todos los días: Señor, ayúdame a descubrir cuál es tu propósito en mi vida, porque quiero cumplir con él, Señor. Quiero obedecer tu voluntad, quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, Señor. Porque el Señor tiene planes maravillosos para nosotros. Como la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Mansión, le damos a todos una bienvenida muy especial a la escuela sabática y los dejo ahora con el repaso de la lección. Que Dios les bendiga mucho esta mañana. Buenos días.